¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, sacar lo mejor que llevan. ¿Cuál es tu trabajo como profesor? Tu trabajo como profesor es intentar sacar lo mejor que llevan los alumnos dentro. Ayudarles a que saquen lo mejor. Y eso requiere no tratarlos como una clase de 20, 40, 60, como un número, sino uno a uno. Por eso es un trabajo tan difícil el de profesor. Es uno a uno. Muy buenas tardes, y vaya si no es trabajo justamente complejo, ¿no? El de la docencia. Mi nombre es Mabel Corrales, aquí vamos a estar acompañándote y por supuesto brindándote mucha información. Abrimos el programa el día de hoy hablando de liderazgo docente, justamente, ¿no? Cuáles son esas herramientas que te pueden brindar del otro lado, desde un lugar y desde un rol absolutamente bien llevado adelante, ¿no? No solamente para influir, sino para enseñarte a pensar, a reflexionar. Hay muchas cosas que yo cuestiono en reiteradas oportunidades de la escuela, ¿no? Esto que muchas veces no te enseñan a discutir, a disentir de forma pacífica, de manera educada, obviamente, pero que puedas cuestionar muchas ideas y también poder reflexionar acerca de esto, ¿no? Recién hablábamos con Florencia Jerez, que ya nos acompaña en esta jornada, acerca de los procesos históricos y cuán importante es en todo momento no solamente conocer nuestra historia, sino reflexionar sobre ella y reflexionar también sobre el conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, buenas tardes, Mabel. Muy bien, la verdad que sí. Es importante a veces, bueno, lo vimos a partir del debate presidencial, qué importante que es la figura de una persona siendo líder y implementando en sí el liderazgo, no solamente el liderazgo docente el tema de hoy, sino la misma palabra tiene una connotación bastante importante al momento de hablarla o conocerla. Sí, sí. Por supuesto que sí, yo creo que en cada rol, ¿no?, que uno encarna o encara en la vida puede ejercer ese liderazgo, pero muchas veces los docentes nos inspiran quizás Sí, a proyectarnos. Yo recuerdo que en algún momento también incursioné en la docencia, ni bien me recibía, y una de mis alumnas, que ahora es licenciada en Comunicación Social, me decía: profe, gracias a usted yo quise estudiar Comunicaciones Sociales, ¿no? Así que para mí fue la verdad que muy grato que después de tanto tiempo y después de que ella haga su propio proceso, haya elegido una carrera de una materia puntual que yo daba en una institución educativa de nivel medio. Sí, la verdad que es importante, a veces influimos bastante en la vida de nuestros estudiantes, de parecernos a alguien o leer a alguien. Bueno, la palabra liderazgo docente, yo tuve una capacitación con una disertante que vino el año pasado, que ella es de la, no sé si de la ciudad de Buenos Aires o de otra provincia, pero siempre trabaja en la columna de Infobae, la licenciada Laura Lewin. Y ella habla de romper ese marco quizás normativo de la figura del docente como líder en un aula, no solamente en el trabajo de autoridad o como esa figura que totalmente está centrada en el aprendizaje y que deja en muchos lados cuál es la connotación que deja, como decía el video, que los inspira a mis estudiantes a seguir mis pasos o mis huellas, o qué hace que ellos estén motivados gracias a mi voz, a mi palabra, a cómo me dirijo hacia ellos y de la relación y el vínculo pedagógico uno a uno que tiene el docente día a día en formar a una persona, no solamente en el ámbito académico, sino en formar personas con valores. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, muchas veces el docente se olvida de que su figura tiene un trasfondo trascendental en la vida de una persona dentro del sistema educativo. Totalmente. Sí, me parece sumamente importante, y también el rol de los padres, ¿no? Porque cuántas cosas nosotros le imponemos a la escuela y decimos: de la escuela tiene que aprender los valores, de la escuela tiene que aprender tales cosas, y hay muchos vacíos que quizás quedan en el hogar y estamos delegando a una institución prácticamente que hagan todo el trabajo que también se debería llevar adelante y con mayor fuerza en la casa, ¿no? Lamentablemente a veces sucede que eso no hay un ida y vuelta de la casa en la escuela, en reforzar lo que hacemos en la escuela, que ya tiene que venir un trabajo previo realizado del primer seno familiar, que es la familia,
y por ahí los padres se olvidan cuál es el rol de la escuela en solamente no ser como esa caja de resonancia que trae multiplicidad de factores que inciden en los estudiantes, y por ahí toda esa tarea el docente muchas veces no puede cubrir todo ese tipo de necesidades o de factores que en la casa se tienen que sí o sí trabajar. Entonces por ahí el docente se ve muchas veces desbordado y por ahí muchas veces bombardeado porque no sabe qué hacer ante una situación puntual en el aula. Ujú. Sí, sí. Y además, esto del rol del docente, ¿no? Cuán difícil es, sobre todo entendiendo que existe una escuela y una universidad que es masiva, incluso en términos de la educación privada, porque acá no todo pasa por la escuela o la educación pública, también Totalmente. vemos que hay mucha masividad en los ámbitos que son arancelados, y Sí. sin embargo, este desafío, ¿no? De poder no verlos como número, sino Sí. entender la individualidad, la necesidad de que además todos tienen demandas diferentes, tiempos distintos también de aprendizaje. Yo creo que esa diferencia por ahí es muy notoria entre la educación privada y la educación pública, que sigue siendo como esa desigualdad académica o de calidad educativa que buscamos a veces entre la educación pública y la educación privada, que también quizás el docente tiene como una apertura diferente en lo que es la educación privada porque tiene otros tiempos, el grupo de estudiantes es diferente, las dinámicas institucionales o normativas son otras, diferente a la educación pública. Entonces por ahí esos roces o limitaciones que tiene el docente, muchas veces la figura de liderazgo en sí se ven muy marcadas y se ve mucha la diferencia en lo que es la formación en un ámbito privado que en un ámbito público. Entonces, por ahí si vamos a determinar cuáles van a ser esas características de ese docente líder en una educación de calidad, se ve una notoria diferencia a la hora de no solamente la formación docente, sino qué calidad de educación están recibiendo también. O sea, es una pregunta bastante importante que hay que hacerse dentro de los institutos de formación para ver si muchas veces quizás no hay lugar o por la masividad en los institutos de formación docente, me voy a un instituto de arancelado para recibir mejor calidad, pero a veces no sé si se recibe la misma calidad o la misma formación que en los ámbitos públicos. Entonces hay una marcada diferencia. Claro, es todo un tema, ¿no? Para rever y sobre todo para repensar, porque yo por ahí tengo como un cariño muy especial hacia lo que es la educación y la formación pública. Creo que nuestro país es de una calidad de excelencia, especialmente el ámbito universitario, donde más allá de la masividad existe sí una formación que está basada en muchísimas cosas, ¿no? En la historia misma de la escuela pública, en la historia misma de la universidad, de lo que han sido las reformas universitarias, del compromiso social, porque creo que también una universidad, para tener alguna suerte de liderazgo ante sus estudiantes, tiene que marcar ese rumbo y el compromiso social que marque la época o que demande ese momento histórico. Así que confío en que seguramente dan muchísimos colegas y muchísimos profesionales de distintas áreas de un elevadísimo nivel. La UBA, de hecho, figura entre las mejores universidades de Latinoamérica. Así que creo que eso también hay que resaltarlo. ¿Qué otras virtudes tiene que encarnar un docente al momento de disponerse a enseñar o decir, bueno, quiero abrazar esta profesión? Porque yo estoy convencida de que no para todo el mundo la vocación del docente puede ser algo que realmente le nazca, algo que realmente quiera hacer, ¿no? Creo que muchos tienen el compromiso, otros han encontrado una clara salida laboral y seguramente abrazarán también esa carrera, pero tengo la suerte de conocer a muchos y muchas que efectivamente lo hacen con pasión, con compromiso, con dedicación, poniendo muchas veces incluso de su salario para poder compensar algún gasto, alguna necesidad que haya en ese establecimiento. Sí, yo creo que, bueno, siendo egresada de la UNSA tengo varios como referentes líderes en mi formación académica y, bueno, y en la primaria.
y en la secundaria, bueno, ya he ido a un colegio arancelado, pero esa diferencia de siempre rescatar que la universidad pública nos regala muchos momentos, a mí por ejemplo, de transitar, que quizás el docente que a uno lo motiva, que lo apasiona, que le comunica, que le transmite. Es decir, yo quiero ser como mi profe el día de mañana y verlo, por ejemplo, en la calle o algún docente, decir, soy un poquito de lo que me dejó en mi formación y decir, quiero ser como este docente, y quizás investigar o ser bastante curioso y bastante perceptivo de cómo me voy a enfrentar a ser ese docente que quiero ser, ese docente que inspire, ese docente que motive, que tenga humor, por así decirlo, porque no solamente la carrera docente, como por ahí en las redes sociales siempre se ve, que quizás con humor, por ahí en las planificaciones, en el labor docente, uno no solamente deja algún tipo de conocimiento, sino que tiene que traspasar más allá de ese vínculo que tiene con el alumno o con el estudiante. Quizás es el compromiso y la responsabilidad social de generar ese cambio positivo social en una persona, y ese cambio tiene que repercutir en algún momento en la sociedad, y que si lo vemos en algún momento sucede o quizás no, pero hay muchos docentes a lo largo y al ancho del país que hacen que uno sea orgulloso de la profesión que tiene, y que no hay que olvidarse que uno, si quiere ser líder, por decirlo así, en su profesión o en lo que quiera destacarse, siempre tiene que tener ese compromiso y ser consciente de que el cambio que voy a hacer o lo que voy a repercutir en la sociedad se me devuelva de alguna forma, quizás no en algo económico, sino en alguna acción o en algo que a mí me diga, yo hice esto y me volvió de tal forma, y acordarme y reivindicarlo de alguna manera. Sí, ¿Cuánto nos tiene que preparar ese liderazgo para el mundo real, ¿no? Para decir, a ver, salgo, en el caso, bueno, de quien se prepara efectivamente para el mundo del trabajo, ¿cuánto nos prepara para salir a trabajar, para salir a esa escena que quizás es diferente a lo que es un marco teórico, normativo, ¿no? Cuando estamos en esas paredes en las cuales aprendemos, en un claustro académico, y también cuánto nos prepara para poder enfrentarnos a las distintas circunstancias que se van presentando, sea la etapa del nivel académico que estemos atravesando, y sobre todo en las últimas, cuando ya estamos finalizando el nivel medio, el terciario o el universitario. Yo creo que hay una preparación previa quizás al momento de enfrentarnos en el rol profesional que vamos a asumir, y dejar que quizás en algún momento la toma de decisión tiene que ser como súper importante, y también quizás conversar con mis formadores o conversar con el entorno que me rodea para poder decir, bueno, si a mí me cuesta o tengo habilidades o qué destaco de mi persona, quizás un otro que me observa de otra manera, no solamente en el rol de estudiante, sino como futuro profesional, me va a decir, bueno, tengo que mejorar en esto, tengo que afianzar en esto soy bueno, en esto tengo que seguir trabajando, y quizás ese trabajo en simultáneo muchas veces me va a dar ese cierto liderazgo, y también de investigar y cómo puedo nutrirme de otras habilidades o de otras herramientas que me permitan a mí tener ese posicionamiento como líder quizás, o como coordinador más que nada, en la tarea que voy a realizar en el ámbito profesional. Bueno, sumamente interesante este tema, Flor. ¿Cómo hacen aquellos chicos, chicas que te quieran contactar y que estén efectivamente, ¿no?, transitando ese camino, transitando sus estudios básicamente? Mi teléfono de contacto, 3875-327-223, es la vía de comunicación para entre cualquier duda y consulta que me quieran realizar. Muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias, que tengas Mabel. una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.